Hoy vamos a hablar de Jujutsu Kaisen y algunos de los temas más discutidos de la comunidad. Esta serie se ha ganado muchísima popularidad, pero también ha generado opiniones divididas en torno a ciertos aspectos clave. Uno de los comentarios más comunes entre los fans es la idea de que no deberías apegarte demasiado a los personajes, porque en Jujutsu Kaisen las muertes no siempre parecen tener el peso que deberían. ¿Pero es realmente así? ¿O estamos malinterpretando la intención del autor? Además, compararemos cómo se manejan los personajes de la historia en Jujutsu Kaisen en relación a los shonen más antiguos como Naruto o One Piece, y cómo el ritmo narrativo de estas series afectan la manera en la que conectamos con los personajes. También vamos a discutir si el enfoque más directo y oscuro de Jujutsu realmente aporta una intensidad a la historia o si por el contrario deja que los personajes sintiéndose un poco desperdiciados. Creo que hay algo que siempre escuché a la gente decir sobre Jujutsu Kaisen, incluso antes de empezar a leer el manga o a ver el anime, toda esa cuestión de no poder encariñarte con los personajes porque las muertes en Jujutsu Kaisen no tenían peso. He visto varios creadores de contenido haciendo varios videos al respecto, hablando de cómo la serie y los personajes se desperdiciaban un poco. Estoy seguro de que muchos de ustedes ya han visto o han leído o tienen alguna opinión respecto a esto. Podrían comentarlo abajo si les apetece. Cabe aclarar que en este video habrá muchos spoilers, así que si no te gusta, bueno, puedes irte o quedarte a escuchar, pero bueno, habrá spoilers. Que para poder comenzar a hablar un poco sobre este tema, bueno, podemos empezar diciendo que la gente trata de comparar los mangas, los shonens mucho más antiguos con los mangas más actuales. No me refiero a mangas mucho más antiguos, me refiero a, por ejemplo, Dragon Ball, Naruto, One Piece, esos shonen que son mucho más antiguos y mucho más densos de leer, unos shonen mucho más actuales y mucho más fáciles de leer, como Jujutsu Kaisen, Boku no Hero, Chainsaw Man. Lo que quiero llegar es que cuando hablamos de mangas antiguos, de que eran mucho más famosos y tenían un ritmo mucho más lento, no solo para desarrollar las historias y demás, sino también a la hora de mostrar a nuestros personajes en escenas mucho más tranquilas, estos no se cortaban en hacerlo, simplemente lo hacían. Y esto hacía que pareciera mucho más interesante, como por ejemplo en el episodio ese en donde Naruto, bueno, estos intentan quitarle la máscara a Kakashi para ver cómo es su cara. Y esto no necesariamente se hacía solo para darle profundidad a los personajes, sino también para darnos más tiempo para gustar de ellos o no. Y aquí es donde entra la comparación con los mangas de la nueva generación. Gente argumentando que inclusive llegando a los capítulos 19 o 20 de Jujutsu Kaisen, la gente no podía sentir nada por Itadori, por ejemplo. No es que Itadori sea un mal personaje o un mal protagonista, solo que era extraño. Después de 15 o 16 episodios, Itadori aún no daba esa impresión a alguna persona de ser un buen personaje, pero no lo suficiente como para importarles. Aquí llegamos a un momento central. Entonces, ¿las muertes en Jujutsu Kaisen tienen algún peso o no? ¿Realmente se desperdician los personajes en esta obra? ¿Llegue Akutami desperdicia muchos personajes o es solo una tontería? Creo que todos los que han visto la obra saben que Jujutsu Kaisen tiene esta característica de ser un manga. Desde el principio se presenta como algo mucho más cruel, más sombrío y mucho más directo al grano. Tenemos varios ejemplos de esto dentro de la historia, como esa frase en donde Gojo le dice a los hechiceros que siempre mueren solos, siempre mueren con arrepentimientos, la vida no está tan buena y que la gente muere. Tanto es así que el propio objetivo del protagonista de la serie Itadori desde el comienzo de la obra no era ni siquiera convertirse en alguien fuerte o un tipo impresionante, sino simplemente que las personas pudieran morir teniendo una muerte honorable. Entonces el anime ya comienza con estos temas un poco más pesados y creo que tiene muchas formas de representar esto. Por ejemplo, en el arco de Shibuya tenemos a ese personaje que murió y que era muy querido por todos, Nanami. Él era el gran representante de esto, un tipo cansado que no quería luchar más. Era súper honrado, prácticamente un héroe en persona. Recuerdo cuando estaba a punto de morir, pensaba repetidamente en cómo quería tomarse unas vacaciones, especialmente en Malasia, para poder pasar tiempo allí. Y luego en unos capítulos después del arco de Shibuya, vemos al personaje de Mei Mei en Malasia. Mei Mei, por si no lo recuerdan, es esa loca que estaba en el arco de Shibuya, pero que solo se escapó de la lucha y terminó saliendo bien al final. Mientras tanto, el héroe que merecía estar en Malasia tomándose unas vacaciones no lo estaba. No hay honor en el mundo de Jujutsu Kaisen. Si eres lo suficientemente valiente, terminas muriendo.
y si eres muy determinado en tus sueños, simplemente terminan destruidos. En teoría, esto me parece un punto bastante interesante que plantea la obra, un punto que en teoría haría la historia impredecible y mantendría la tensión siempre con una vara bastante alta. Sin embargo, esto se ve completamente afectado por el ritmo de la historia, porque sinceramente no creo que las muertes en Jujutsu Kaisen tengan peso en general dentro del universo de la historia, no lo creo, pero sí creo que el autor desperdicia bastante los personajes. Creo que debido al ritmo de la historia parece que los personajes son mucho más descartables de lo que realmente deberían de ser. En ese sentido, Jujutsu Kaisen tiene mucha similitud con lo que es Chainsaw Man. Es una obra de esas en el que el ritmo parece demasiado rápido, demasiado frenético, demasiado directo al grano. Los personajes tienen muy pocas escenas de apreciación en donde estos pueden contemplar, y aunque creo que es algo interesante, esta cosa de Gege de no tener miedo a matar personajes y todo eso hace que la historia sea mucho más tensa y la tensión de la historia siempre esté demasiado alta. Existen varias muertes en la historia que simplemente te dejan un poco indiferente. Nobara, por ejemplo, muere en Shibuya. Es uno de esos personajes que sabes que es uno de los tres protagonistas, así que tal vez tenga algunos detalles interesantes. Ves algunas pequeñas cosas de ella, dan algunas escenas geniales con ella, algunas escenas divertidas, tiene un poder genial y empieza a crecer un poco en la historia y luego muere. Y la reacción que tienes es exactamente esa frase en donde uno queda tenso, pero sabe que no le importa mucho porque así es la vida y se continúa. Y esto se repite una y otra vez. ¿Por qué mejor no hablar en el caso de Shuki, que era una hechicera de un grado especial y todo eso? Se comienza a desarrollar algunas cosas interesantes en la historia, conceptos que parecían bastante geniales e interesantes, conceptos en sí sobre Tengen que podrían hacer que avance bastante la historia, que la historia no sea tan lineal, pero resulta que solamente tiene una pelea contra Kenshaku y ¿qué pasa? Muere. A pesar de que su pelea fue bastante interesante, se puede apreciar que es bastante fuerte. Uno como espectador siento que no le importa mucho porque no apareció lo suficiente como para sentir un aprecio por el personaje. Entonces, cuando ésta simplemente muere, simplemente termina causando una decepción, llegando a causar un impacto bastante negativo en algunas escenas que deberían haber sido mucho más impactantes en la historia. La idea que el autor quería transmitir, por lo menos desde mi punto de vista, es que Shuki murió a manos de Kenshaku, porque este era muy inteligente, pero al mismo tiempo quería mostrar que ella era extremadamente fuerte. Mira cómo este personaje es lo suficientemente increíble, pero el problema es que nunca la ves realmente siendo tan fuerte. Nunca tuvimos una pelea de ella, por ejemplo, luchando de verdad y masacrando a un oponente, para que pienses, wow, es muy fuerte. Entonces en realidad cuando ella pierde, tienes la impresión de que tal vez no era tan fuerte. Muchas cosas tienen menos impacto y termina siendo un problema complicado y un tanto frustrante. Pero no se puede culpar completamente al autor, el creador de la historia, o la manera en la que se desarrollan las muertes en Jujutsu Kaisen. La industria del manga ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. Hoy en día los mangas tienden a ser más directos y compactos. Esto se debe en parte a la demanda del mercado y las estrategias de marketing. Tomemos como un ejemplo de éxito de mangas como Demon Slayer. Su popularidad se disparó no solo por su historia emocionante y su arte impresionante, sino que también porque la historia se mantuvo relativamente corta y concisa. Esta estructura permite a los lectores engancharse sin sentirse abrumados por un sinfín de capítulos, en contraste a mangas como One Piece, y ha demostrado que una historia extensa puede ser exitosa, pero también han enfrentado críticas sobre su longitud y ritmo, que pueden resultar agotadores para algunos lectores. La razón detrás de esta tendencia hacia los mangas más cortos y directos no es trivial. En la era actual, la paciencia del lector es limitada y el tiempo es un recurso valioso. Con la cantidad de contenido disponible desde series hasta anime, videojuegos y todas las plataformas de streaming, captar y mantener la atención de los lectores es un desafío constante. ¿Quién tiene hoy paciencia para seguir una serie que se extiende por 500 o 600 capítulos con historias que se desarrollan lentamente y pueden alargarse innecesariamente? Además, para los creadores, embarcarse en una serie de manga que se extienda por tantos años implica una enorme inversión de tiempo y esfuerzo. Imagina dedicar 11 años de tu vida a una sola historia, produciendo 20 páginas por semana, sin apenas tiempo para descansar o tomar vacaciones. Este nivel de compromiso es monumental. En definitiva, la evolución de la industria del manga hacia las historias más compactas refleja una adopción a las necesidades del mercado y a las realidades de trabajo de un creador. Si bien esto puede
afectar la forma en la que se manejan ciertos elementos narrativos, como las muertes de los personajes, hay que reconocer el contexto en la que se toman estas decisiones. La industria está en constante cambio y tanto los creadores como los lectores deben adaptarse a una nueva realidad. Pero bueno, si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Podrías ayudarme con un me gusta y bueno, suscribirte y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.